Estoy en línea ahora con Guillermo Robledo, Observatorio de la Riqueza, del peronismo, de la inteligencia artificial y de otros movimientos que siempre está generando Guillermo, que quizás ahora nos cuente, que siempre tienen que ver con, digamos, cómo construir proyectos nacionales en este contexto del mundo actual, en el contexto de las finanzas como instrumento que ha sido de saqueo. Así que bueno, sin más presentaciones, buen día, Guillermo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Saludos a todos los cuyanos y cuyanas. ¿Cómo andan por ahí? Feliz día de la independencia. Feliz día, Guillermo. Bueno, este tema de la independencia, acá estamos, digamos, pasando unos lindos frescos. Ha nevado bastante en la cordillera, por suerte, porque esta zona es muy seca y vos sabés que no llueve prácticamente, así que de la nieve depende todo el agua y el sistema y la matriz productiva de Mendoza, del agro. El debate de la matriz productiva se corrió un poco al litoral con el tema de Vicentín. Nos metimos nosotros también con el tema desde acá porque nos interesa esto de las matrices productivas. Y vos sabés, Guillermo, que mientras hacíamos algunas notas, algunos personajes, creo que te mandé algunos audios, interesante lo que íbamos recabando como información en el debate. Nos llegó un estudio que no sé si también te lo mandé, sobre la tecnologización del campo, el desembarco de Bill Gates en el agro argentino, y hubo un par de charlas estos días del mismo presidente Alberto Fernández sobre la tecnologización del agro, sobre el capitalismo. Dio una charla ante los empresarios en el día, creo, ante la Asociación Cristiana de Empresarios, donde decía el mismo presidente: no hay alternativa al capitalismo, hay que hacer un capitalismo más sano. Y bueno, y habla paralelamente del agro y la tecnología del agro como que Argentina sería un país de punta. Ahí hay una serie de temas complejos vinculados a los organismos genéticamente modificados. Incluso se hablaba en el informe sobre Bill Gates en la Argentina, porque hubo una reunión el martes de la semana pasada con el Ministerio de Agricultura de una asociación interamericana vinculada al agro. Tuvo participación la OEA, y parece que el proyecto de esa asociación interamericana tiene absolutamente que ver con el proyecto de Bill Gates, que es justamente esta conectividad, esta relación con los organismos genéticamente modificados, robotización en el campo, pero inclusive se hablaba de carne artificial, de un montón de producciones de alta tecnología. Te lo digo porque, primera pregunta, el peronismo de inteligencia artificial, esta idea que vos formaste, ¿tiene alguna concepción sobre este tema, por ejemplo, del agro, de la matriz productiva y de los organismos genéticamente modificados? Mira, nosotros planteamos el tema de la inteligencia artificial como una herramienta para un salto cualitativo de la gestión del Estado sobre la dinámica económica. ¿Qué significa eso? Significa establecer, entre otros, muchas de las potencias que tiene la inteligencia artificial como herramienta de gestión de Estado, un salto cualitativo en la calidad de la información, de lo que produce y circula en la sociedad. Es uno de los aspectos. Bien. No significa impulsar la modificación genética o la automatización, al contrario, significa una estrategia ambiental a partir de la inteligencia artificial, que obliga a una visión totalizadora de la producción de un producto, porque estos factores que vos mencionabas, de Bill Gates, de pretender de profundizar, porque de hecho ya está el proceso de automatización en el campo. Vos viste que está bien. Se maneja todo por satélite, las cosechas, bueno, hay un proceso. Ahora se está planteando un salto hacia profundizar la cuestión genética vía la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para aumentar volúmenes. Exacto.
es la única lógica que sabe ese capitalismo donde el presidente se equivoca, porque justamente la crisis que nosotros venimos diciendo del capitalismo mundial es que cada vez hay más volúmenes de producción y no saben dónde ponerlos. Exacto. Entonces, ¿cuál es la lógica de alterar más todavía la cuestión ambiental para aumentar una producción que después no se puede poner, no se puede colocar, no se puede ubicar y termina deflacionando los precios? Creo que lo hemos hablado otras veces. Exacto. Ese es el origen de la crisis antes del coronavirus. Entonces, este planteo de profundizar dañando el ambiente, justamente de la inteligencia artificial como gestión de Estado que decimos nosotros, permitiría ver que es irracional el conjunto del sistema, o sea, desde cuando empieza dañando el ambiente a cuando termina produciendo una sobreproducción y una deflación de precios que termina en crisis de recaudación del Estado, bueno, en esta situación que estamos viviendo en todo el mundo. Y hay un ejemplo central que están viviendo hoy los apicultores en la Argentina. Vos sabés que Argentina era un gran exportador de miel. Ajá. Porque tienen miel de excelente calidad, orgánica, digamos. ¿Sabés qué la destruyó en los últimos 3 años? Diga. Incluso lo destruyó hasta Vicentín, porque era uno de los grandes exportadores de eso. La miel china sintética. Mirá, miel sintética, qué vale. Sintética, ya no orgánica. Mirá. Rompió el mercado mundial, bajando los precios un 70%. Mirá vos. Y justamente aplicando esta lógica irracional, o sea, ahí tenés clarita la figura. Menor calidad, porque ya no es incomparable la calidad de la miel natural, de la miel orgánica, a la miel sintética que producen los chinos. Qué va. Pasó de importador de miel a exportador de miel, nada más que lo hizo con nanotecnología, con inteligencia artificial, con manejo genético, y bueno, ahí tenés, y destruyó el mercado de la miel, y ahí tenés que todos los productores de la miel de la Argentina hoy no saben qué hacer. ¿Me permitís? Al otro lado del mundo. ¿Me permitís? Tienes la figura clarita para que veas la irracionalidad de ese planteo que hace el presidente. No es viable, no es sustentable lo que dice el presidente. No, simplemente te quería acompañar acá con alguna miel sintética, con algunas informaciones. Acaba con la competitividad de apicultores de Chiapas, México. Miel china pone en jaque la industria apícola mexicana. La amarga invasión de miel china del país, España. Bueno, así hay un montón de notas. Qué impresionante, yo no sabía lo de la miel, Guillermo, la verdad que a veces da pavura cuando es increíble. Vos sabés que escuchaba El cohete de la luna, me gusta leerlo por cómo escribe, se llama Enrique Aschieri, y tiene muchas notas porque lee mucho, se ve información internacional. Entonces comentaba un periodista estrella de The Guardian en una de las notas, que también hizo una entrevista a una empresa de producción de alimentos artificiales, algo así de Star Food, no sé cómo se llamaba, que le hicieron probar al periodista estrella de The Guardian panqueques artificiales, pero no solo eso, sino que están suponiendo que se viene la gran revolución esta de la producción a partir de bacterias de comida, y que esto va a liberar al agro de tanta carga y que va a poder volver espacios del agro a la naturaleza, porque ahora todo va a ser producción de comida artificial. ¿Qué temas, no? ¿Qué temas delicados para la humanidad? Porque uno dice, bueno, capaz yo soy prejuicioso, capaz que por ahí está el futuro. ¿Tenías conocimiento de estas avanzadas, digamos, de los laboratorios? O sea, no en detalle, sé lo de la carne de laboratorio, que ya está funcionando, no masivamente, pero ya la van experimentando, y bueno, y hay otros mecanismos también que avanzan, como digamos, por ejemplo, los chinos han convertido todos sus arrozales en piscicultura abajo. Ajá. O sea, no sé con qué tecnologías, no sé, no conozco a fondo
si han usado tecnologías más sofisticadas o más... pero la realidad es que vos imaginate la cantidad de arrozales que tienen los chinos, donde el arroz es la producción básica, pero producía arroz nada más. Van a producir arroz y peces. ¿Entendés? Aprovecharon el agua y con eso aumentaron la sobreproducción de peces en el mundo, y cada vez más lo que se va, me parece que es lo fuerte de esto, es que a partir de la pandemia mundial todos los países van a la soberanía alimentaria. Ajá. O sea, todos los países quieren autoabastecerse de alimentos, no quieren depender de ninguna importación. Ajá. Bueno, por un lado, con biotecnología, con esas tecnologías de punta que vos decís que son antinaturales, no les importa. Con sobreproducción como la que están haciendo los chinos, como te conté con los arrozales. Ajá. España, Italia han decidido, a raíz de la cantidad de muertes que tuvieron, aumentar el proteccionismo de su producción local de todo tipo de alimentos. Entonces, dentro de la ola general de proteccionismo, que es lo que que venía ya antes y se profundiza ahora con la pandemia, los alimentos, el mercado de alimentos cada vez va a ser más chico del comercio mundial. Entonces, esta fantasía que hay en la élite argentina de que la Argentina sale siempre siendo proveedor de alimentos, pero no tiene el mayor, hoy más que nunca, ninguna capacidad, ningún sustento. Ajá. Eso es grave, es muy grave de que se siga diciendo lo mismo que se decía hace 100 años atrás, de que la cosecha del mundo, o hasta hace un tiempo se decía que vamos a ser el supermercado del mundo, y ahora se vuelve a insistir con lo mismo. Ya no estamos chocando, viste, bien, con la piedra, estamos chocando con la cordillera, ya que estamos bien, ahí hablando con la cordillera 1000 veces, es una locura. Bien. El mundo acá te está anunciando, no te voy a comprar más nada, porque no quiero depender de vos, y vos decís, bueno, pues yo te voy a salir a vender. Es increíble, realmente es preocupante que no sé, o sea, el presidente se equivoca en el diagnóstico, pero la sociedad también lo empuja al presidente a ese error de diagnóstico. Bien. Y no van a hablar con los apicultores de Argentina, ¿a quién le van Bien. a importar la miel? Claro. ¿Entendés? Y como y le va a pasar lo mismo con otros productos, incluso con la soja. Claro que sí. Con la soja, Ujú. que va a seguir bajando Exacto. se puede subir una semana, bajar, qué sé yo. Pero en esta realidad, donde se han destruido las instituciones de la Organización Mundial de Comercio, del Banco de Basilea, ninguna de las reglas que rigieron durante 70 años ha quedado en pie, todo el mundo va a hacer un proteccionismo mayor. Bien. Y Argentina eso lo va a obligar a lo que venimos hablando, una redistribución del ingreso dentro del país, que solamente lo va a poder hacer con esto que vos me decías, anunciar recién, de que impulsamos un movimiento nuevo por un Banco Central Soberano, un instituto para un Banco Central Soberano, vía la emisión de moneda, porque no tiene otra forma de organizarse la economía argentina si no es con una renta básica universal sostenida por el Banco Central, ¿no? Ujú. Porque los impuestos nunca van a alcanzar para producir una redistribución del ingreso. Bien, bien, ahí entramos en tema, el papel del Estado, la redistribución de ingresos, o sea, la economía mundial versus también a los derechos. Vos sabés que, bueno, en relación a todo lo que sucedió ahí con Vicentina, la reacción también de ciudadana o de algunos sectores, el debate aquí en la radio estuvo interesante, con participación de vecinos. Y este tema de si el capitalismo puede tener un rostro humano, como decía el presidente, basándose en algunos empresarios como un tal show, ayer en esa charla que dio ahí en la Asociación Cristiana de Empresarios, este tema de la propiedad como función social, Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, que está en el debate estos días, es un tema central. Yo pensaba que la lógica que se había impuesto, vos sabés que escuchábamos un hombre de 94 años, un tal Rafael Kojanov, algo así creo que se llama, del INTI, Kojanov, ¿no? Interesante el hombre. Un tipo
muy inteligente, sí. Sí, muy, muy claro cuando decía que la tecnología tiene que servir, porque si sirve a la competencia, no tiene la finalidad de servir a la humanidad como un todo. Sirve nada más a las luchas a ver quién baja los precios, quién... Y ahí es el lugar de la tecnología en el mercado se vuelve media fatal, me parece, para la humanidad. Entonces el papel del Estado, a veces el Estado no está formado tampoco, decía él, para justamente llevar los adelantos tecnológicos para todos. Y entonces esta asociación a veces del Estado con la gran empresa es un peso que tenemos sobre las espaldas de los pueblos. Digamos que no logramos que los derechos dejen de ser simplemente una palabra escrita que no se cumple en las leyes, pero que sean realidades, ¿no? Tenemos derecho también a trabajar, a producir, derecho a generar nuestros propios alimentos, derecho a acceder a las tecnologías, un montón de derechos. El otro día desde los grupos, digamos, de los movimientos sociales hablaban de qué poco llega Internet a los barrios populares y cómo la tecnología también sirve a las clases más pudientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y discúlpame toda esta prosapia, pero en relación a todo esto de los alimentos, estas tres posturas, la tecnología para el avance de la humanidad, para destrabar los problemas que decía este señor, después el mismo Dussel hablando de la alimentación con Silvia Ribeiro. Silvia Ribeiro le dice que el 70% de la agricultura hoy todavía la produce en la agricultura familiar, que es mentira, que la agricultura industrial está alimentando a la humanidad, solo una parte. Y después Dussel le dice, este filósofo mendocino que está en México, que hay una incompatibilidad entre la ética de la vida, que es cuidar los medios que cuidan la vida, que producen la vida, que mantienen la vida, y la lógica del lucro, que esas dos lógicas, la ética de la vida y la lógica del lucro, son incompatibles. Y en el tema de los alimentos se ve claramente que si siguen rigiendo los mercados y las commodities, va a ser imposible una soberanía alimentaria como se está hablando. El otro es Jorge Rulli, que dice que es imposible que convivan el modelo del agronegocio con la verdadera agricultura, que tiene una tradición en la humanidad. Te digo todo esto para preguntarte, la apuesta digamos, a la emisión, al Banco Central, ¿podría ponerle un límite a la lógica del lucro, bajar las tasas de ganancia, bajar la influencia de las grandes corporaciones sobre la sociedad? Mirá, justamente nosotros estamos presentando la semana que viene en el Banco Central un proyecto completo que tiene casi 100 páginas de decreto reglamentario que puede, si tiene la definición política al frente de todos, firmar el presidente sin necesidad de una nueva ley para redefinir un conjunto de funciones del Banco Central, incluida la emisión de la moneda en forma soberana. Ajá. Que va a esta pregunta que vos me hacés. Bien. Porque en realidad la emisión de la moneda hasta hoy se viene direccionando desde el Banco Central para los planes de las empresas del agronegocio, entre otras, también las mineras y demás. O sea, la emisión de la moneda de un banco no es neutral. Ajá. La direccionalidad, si vos priorizás la emisión de la moneda hacia la producción extractivista, que es en lo que estamos sumergidos los argentinos, en realidad el último destino de eso, cuando haces la trazabilidad, es la fuga de capitales. O sea que estás haciendo una emisión de moneda que va en contra de los intereses del país. Cuando la mirás completo. Bien. ¿No? Porque emitís para que la minera tenga la plata para poder hacer lo que hace en la cordillera, emitís para que las empresas que manejan el comercio de granos
financien a los agricultores para que saquen las cosechas y ellos se lo fugan al exterior. Entonces, esa es una emisión colonial, es una emisión de moneda que va en contra de los intereses de la nación, y es bueno hablarlo hoy 9 de julio esto. Muy bien. Lo que nosotros planteamos es que justamente hay que empezar a establecer la trazabilidad completa para que la emisión de la moneda no solamente recomponga los ingresos, sino que priorice ese tipo de agricultura que preserva el ambiente y el trabajo. Eso es lo que vamos a plantear nosotros en el decreto, entre otras razones. O sea, hay un gran mito en la sociedad que la emisión de moneda es igual a la inflación. Entonces yo te pregunto, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Viene ahí, a ver, ¿qué producción hay ahí en Uspallata? Y acá era una zona papera. Papa, sí, ponele. Papa. Todos los meses los argentinos que están en Uspallata, y lo mismo para todos los productos de todo el mundo, trabajan y producen papa, ¿sí? Cobran su sueldo, pagan la luz, pagan esto, pagan el combustible, la chata, lo que sea, para la semilla, todo lo que hace falta para producir la papa. A fin de mes, produjiste la papa, la mandás al mercado. En general la mandás al mismo precio que vos tenías al principio del mes. El grueso, tus sueldos son los mismos, los impuestos son los mismos y demás. Cuando va al mercado, ahí agarra la circulación, la cadena de monopolios, que van desde los energéticos a los supermercados, a todo lo que sabemos, y eso sistemáticamente todos los meses aumenta los precios, que son los que provocan la inflación. Para poder aumentar los precios, el Banco Central les emite la moneda. Entonces, si las papas en el mes de mayo, el total eran 100 pesos, y los monopolios al mes siguiente te lo aumentan a 20, el Estado le emite 20 pesos más, para que pueda haber 120 pesos en la circulación que ellos manejan en los monopolios, y ganarse el 20%. Y vos, el conjunto del pueblo, sigan manejando siempre su sueldo, que son bajos, entonces, esa emisión de moneda para financiar la inflación de los monopolios, que la hacen todos los meses y son los causantes de que la inflación no baje nunca, sea el único país del mundo que no baja ni un 2%, aún en pandemia, por mes, es el problema que hay que atacar. Ahí tenés como el Banco Central emite para financiar la inflación. Bien. Y esa emisión después encima el Banco Central le consigue los dólares para que transformen lo que han capturado vía la inflación. Y se lo llevan. Bien. Se lo convierten en dólares y se lo llevan afuera. Es una locura. Una locura. Los países del mundo no funcionan así. Los Bien. países que han cambiado su condición no funcionan así. Entonces nosotros que decimos que pasando a una emisión de moneda soberana que priorice la cuestión de la redistribución del ingreso, y ahí planificar, o sea, yo financio emito para los agricultores orgánicos, emito para la minería que no es a cielo abierto, que no produce sed, ¿entendés? O sea, bien. Pero obviamente significa cambiar el paradigma que montó el menemismo y ratificó el macrismo. Bien. Ya tenemos claro, es un problema político institucional que hay que ver si el Frente de Todos se anima o no se anima. Las condiciones, la correlación de fuerza las tiene para hacerlo. Guillermo, en este momento. Guillermo, no, en este punto de lo que decís, que lo explicaste simple, sencillo, claro. Para mí está clarísimo. Y cada vez está más claro. Y yo empecé con este tema también de la finanza por allá, por el 2000, cuando era el Club del Trueque, etcétera, etcétera. Hubo 2 notas así internacionales que me hicieron empezar a investigar. Yo recién empezaba en el 2000 a tener acceso a internet porque habíamos estado trabajando en una finca muy alejados, digamos, de las modernas tecnologías. Y ahí, en el 2001, con la crisis acá, el corralito y este problema del saqueo, de la fuga de capitales, todo esto que estás hablando, que sigue siendo una constante en la Argentina, un problema no resuelto, hubo dos notas. Una de un hombre que había trabajado en el Banco de Bélgica, que vos lo conocés, Bernal Lietaer, más allá de la codicia y la escasez, esa me impactó, pero hubo otra que me impactó muchísimo también,
de un hombre Larouche, con el que puedo no coincidir en muchas cosas, pero cuando hablaba de economía, hacía la historia, no sé si conoces esta parte, la historia de Estados Unidos y esta historia de lo que él le llama, te lo digo porque los conceptos acá pueden ser útiles, él le llamaba economía física versus monetarismo. O sea, ¿qué es la economía física? Es lo que vos estás diciendo, es la capacidad que tiene un Estado, que el propio Estados Unidos lo tiene garantizado en su Constitución, la facultad de un Estado de emitir moneda, y él hablaba mucho, Larouche, de Alexander Hamilton y cómo desarrolló su potencial Estados Unidos. Este hombre era justamente un secretario del Tesoro, alguna función así, y entonces la política del crédito destinada a desarrollar una economía física de un país, o sea, eso le llama economía física, o sea, la moneda está al servicio de el desarrollar de acuerdo a la capacidad creativa del hombre, del Estado, de la inteligencia. Bueno, querés desarrollar allá en Uspallata, vamos a decir, plantar orégano, tomá un crédito y andate allá y poné allá, y vos que sos de allá, desarrollá eso, y nosotros te apoyamos. Y vos estás en el litoral y querés desarrollar agricultura orgánica, tomá y ¿es eso lo que estás diciendo? Se llama economía física, digo, para también nombrarlo de una forma que se entienda que no es monetarismo, sino que el crédito está dirigido desde el Estado a un plan territorial de cuidar y hacer crecer el espacio y los ciudadanos de forma creativa y armónica y equilibrada. ¿Lo ves? Bien. A ver, hay otro pensador argentino, previo, mejor dicho, que se llamó Silvio Gesell. Sí, lo he leído, El orden natural y la economía. Bien. Historia de la economía, o sea, un manual de la economía natural. Bien. Que fue previo a Keynes, y en el cual Keynes se inspiró muchísimo y lo menciona reiteradas veces. Ahí interpela el tema de la moneda, es más, de hecho diseña un sistema de moneda que no duraba más que un mes. Porque llevaba estampillas, claro, bien. Entonces la moneda o la ponías, o la gastabas, o la usabas de servilleta, por no decir otra cosa más grosera. Y eso él lo puso en práctica en Austria, cuando fue ministro, porque él llegó a hacer la revolución ahí media socialista que hubo en Austria. Él fue ministro, después terminó preso por haber hecho eso, ¿no? Porque los bancos lo voltearon a ese gobierno, porque claro, se le acaba el negocio de los bancos, si la moneda tiene una durabilidad de un mes, toda la gente pagaba los impuestos, consumía, fue un boom espectacular. O sea que hubo muchas experiencias prácticas sobre ese aspecto que vos decís, de que la moneda lo que hace es potencia la producción física o la producción natural, como decía Gesell. Pero te voy a poner algo que muy pocos saben y que todos ocultan. O sea que Estados Unidos no tiene un banco central, tiene un banco central por estado, bien federal. Sí, la Reserva Federal, sí. No, la Reserva Federal es la de Washington. A ver. Pues hay 14 reservas federales. Ok. La de Atlanta, o sea, ¿sabes? Que hacen su política monetaria en su territorio. Bien. Hoy lo hacen. Pero un dato más fuerte todavía. ¿Sabes cuántas monedas tuvo Estados Unidos en circulación durante los 100 años en que pasó de ser, viste, la independencia en 1777 hasta 1913, que se convirtió en imperio y se metió en la Primera Guerra? ¿Cuántas? ¿Sabes cuántas monedas circulaban en Estados Unidos? Una cantidad, me imagino, increíble. 1000. Bien. O sea, cada región emitía su moneda y circulaba, y circulaba, y circulaba, y circulaba, y eso lo convirtió en la potencia que fue Estados Unidos. O sea, lo convirtió de ser un grupo de colonias que tiraron el té para independizarse de la moneda inglesa. ¿Viste el famoso té que tiraron allá en Boston? Que era por una cuestión de impuestos que le querían cobrar. Ajá. En 100 años se convirtió en el imperio que fueron a base de tener 1000 monedas. Ajá. Mirá qué interesante, esto está documentado en un libro bárbaro sobre la historia del dólar, que publicó la editorial de Capital Intelectual. Ajá. Y recién en 1913 nace la Reserva Federal, que coopta ese poder y lo centraliza Washington.
y Nueva York. Pero si no, había 1000 monedas circulando en el mundo. Mirá lo que provocaron las 1000 monedas. Estados Unidos no hubiese sido lo que fue, o lo que todavía es, sin esas 1000 monedas. Que ese es el principio que te acabas de decir vos, de autonomía regional, de distinto tipo, institucionalizado, que lo convirtió en potencia. Así que sí, la moneda es... Porque la moneda es como la sangre de un cuerpo. ¿Entendés? Lo que te hace funcionar todos los órganos. Y el Banco Central es el banco que emite la moneda. Sería... Si vos lo tenés centralizado y dirigido a la fuga de capitales, como es acá en la Argentina, el resto del cuerpo se entumece, está jodido. ¿Entendés? Es así. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros revertir eso? Es utilizando las 650 sucursales que hoy tiene el Banco Nación de la República Argentina en todas las provincias, que se conviertan en sucursales de ida y vuelta con el Banco Central de la emisión de la moneda, en base a los planes que haya, suponte en Uspallata, 10 agricultores que hacen 10 productos distintos, presentan un plan, se eleva al Banco Central, el Banco Central le emite la moneda directa a la sucursal de Uspallata del Banco Nación para que lo ponga en vigencia ahí. Entonces, o sea, hoy la Argentina tiene la institucionalidad para rápidamente hacer ese cambio en forma inmediata, que es lo que nosotros vamos a plantear, articulando 5 leyes que hoy no usa, que están vigentes y que no usa. Eso es el planteo global que... sí, te dejé ahí, no sé si hoy querías plantear lo de las 5 leyes o te... Sí. No, si querés, antes de ya que hiciste el espacio sonoro del silencio, este tema a mí me llamó la atención porque yo te decía la economía física, lo que planteaba Hamilton y a través de Larouche, que un hombre que fue candidato, que conocido acá por algunas personas, Larouche falleció hace poco. Pero, ¿por qué lo citaba yo? Porque desde el hombre intentaba también un nuevo Bretton Woods, o sea, cambiar las finanzas mundiales, denunciaba las finanzas mundiales y hablaba de volver a la ley Glass-Steagall, de desechar todos estos activos tóxicos que le llaman de las finanzas, todas esas hipotecas y venta de papeles y qué sé yo cuánto, y declarar una quiebra de las deudas y hacer una reestructuración. Ahí yo veía en ese tipo, en esa persona que fue candidato demócrata, por lo menos un planteo serio sobre las finanzas mundiales. Él hablaba de que tenía que haber tipos de cambio fijos. A mí me pareció por lo menos una mente seria, eso es lo que podría decir. Cuando hablamos de Gesell porque también supe que la moneda de Gesell también se la presentaron, eso lo cuenta Lietaer en el libro del futuro del dinero, cuando era la crisis del 30 en Estados Unidos, también en algún momento le presentan al director del Tesoro, un tal Fisher, la idea de las monedas de Gesell, que se estaban usando en varias partes, en varios estados, y Gesell dice, sí, con esa idea salimos, pero tiene connotaciones descentralizadoras, entonces hay que preguntarle al presidente. Le preguntan al presidente y el presidente, creo que era Roosevelt, dice, no, eso es muy descentralizador, y entonces, ¿cuál fue la solución? Es llevar a Estados Unidos a la guerra y mantener la centralización del sistema. Cuando vos hablabas de muchas monedas, por ejemplo, me acordé, porque esto de la autonomía y la posibilidad de emitir, incluso que cada estado emita, cada provincia emita, me parece una idea interesante de autonomía. Por ejemplo, me llamó la atención que en Clarín, hace poquitos días, salió una nota, acá la tengo, 23 de junio, acá la replicó MDZ, un intendente, se trata del intendente Cafaro de la localidad de Zárate, emite estampillas y denuncian que son cuasimonedas. Parece que hay una ley de entidades fiscales que no les permite. Un revuelo porque un intendente emitió algo como una estampilla para que la gente
pudiera comprar alimentos, artículos de limpieza, facturados a nombre del municipio, dice la nota. O sea, que la idea tuya no es una idea que respete las autonomías, sino que es una idea centralizadora nacional de un proyecto nacional. O sea, dependerían los bancos provinciales del Banco Central para poder dar créditos en sus lugares. ¿Voy bien por ahí? Sí, en realidad no hay bancos provinciales. Claro, no los hay hoy, tal cual. Provincial. Tal cual, hay Banco Nación, bien. Tenés el Banco Nación. Lógico, o sea, bien. Con respecto a, no es una cuestión de, se trata de un federalismo económico de base. Bien. ¿Entendés? No un federalismo basado en los gobernadores. Porque el problema es que la autonomía de los gobernadores, desde la Constitución del 94, los ha convertido en alguna medida en feudos de oligarquías provinciales, que no ha resultado eficaz. Te estoy diciendo, las petroleras, las mineras, es porque les ha dado una autonomía de manejo de los recursos naturales del país, ajá, incluso financieros, que han terminado endeudando al país. Bien. Fíjate, todos los días cae una provincia en default. O sea que yo no coincido en que los gobernadores tengan la autonomía, las provincias tengan la autonomía de endeudarse para ganar una elección el gobernador para reelegir. Bien. Eso no es federalismo. Buen tema. Lo que sí planteamos nosotros es un federalismo económico a nivel de base, porque 605 no es lo mismo 22 gobernadores que 650 jurisdicciones que tiene el Banco Nación de la República Argentina, para que esté en contacto directamente ahí, el que va a recibir el dinero en forma libre para desarrollarse en cada una de esas circunscripciones. ¿Entendés? Después sigue la dinámica política, las elecciones y demás. Pero la verdad que entregar los recursos naturales y endeudarse en el exterior, como han hecho todos los gobernadores desde la Constitución del 94, así estamos. Muy no bien. ha sido eficaz para nada. Vos fijate lo que ha pasado ahora, esta semana, acá nomás. ¿Te acuerdas que hablamos del barril criollo? Sí. Bueno, las 7 empresas petroleras, las 7 provincias petroleras, junto con las petroleras, le sacaron al gobierno nacional un barril criollo de $45 el barril. La semana pasada, 5 petroleras extranjeras que operan en la zona de Medanito, ahí en la Patagonia, exportaron a Shell Internacional a $32 el barril. O sea, fíjate, abajo del precio internacional actual del barril y cobrando $45 al Estado. Mirá. ¿Quién se entera? Nadie. Bien. ¿Y eso qué es el beneficio de eso? Las 5 provincias petroleras y la petrolera. ¿Y quién Bien. perdió? Perdió el Estado Nacional. Bien. Ajá. Porque encima es todo por declaración jurada. Ajá. ¿Te imaginás los Sí. volúmenes? Me ¿Te imagino. imaginás el picnic que se han hecho? Le han cobrado al Estado el barril a 45 y lo exportaron a 32. Qué bárbaro, ¿no? Y eso pasó la semana pasada con este gobierno. Entonces no aprendimos, parece que no terminamos de aprender, y para mí la clave de eso es que empoderar al pueblo a través de las 650 sucursales que lleven adelante su pequeño negocio orgánico de agricultura y demás, con toda una serie de pautas obviamente distintas, porque mientras siga concentrando el manejo de la emisión de la moneda, fíjate, ahí tienes otro caso de emisión de moneda, porque el barril criollo se lo pagan con emisión de moneda, a las petroleras. Sí, Hoy, sí, está claro. ahí tienes otro caso de emisión colonial de moneda, no emisión soberana. No tiene forma, porque entonces la única forma es que la plata llegue al pueblo, a la base, abajo, para que ese pueblo se organice y produzca de la forma que yo te digo. Algo así había intentado hacer, y por eso lo voltearon, Rodríguez Sá. Bien, Rodríguez Sá había planteado la moneda de Gesell. claro. La tercera moneda. Y acordate Bien. que todos decían que estaba loco, que íbamos a plantear 10 millones de árboles, ¿te acordás? Todo Sí. el plan. Bueno, era un plan de federalización económica. Muy bien.
pero no federalización política de ese poder establecido que son los gobernadores o los intendentes, ¿entendés? Y por eso a la semana lo voltearon. Hubo varios intentos de soberanía de emisión federal. Bien. Vamos a ver si ganamos esta vez, no perdemos. Interesante cómo se arma también el tablero, esto de mental, digo, las provincias, el federalismo, el centralismo, los derechos y la economía, cómo se articulan, empezar a tener una visión de cómo articularlo en una forma sana para las poblaciones. Esto creo que es un ejercicio de la inteligencia también de los pueblos. Este tema justamente de lo que estamos hablando, Rodríguez Sá y toda esta historia, el otro día me decía un periodista amigo, hablando al aire, que Fernández pivotea, me decía, pivotea entre digamos las grandes empresas y la presión popular. Lo hablamos en relación al agro y obviamente con por ejemplo el caso Vicentín, uno no sabe si Fernández quería expropiarla y hacerse cargo del pasivo para pagarle. Viste que hay acreedores que le han presentado juicio a Vicentín en Estados Unidos, o demandas en Estados Unidos, y uno no sabe si Fernández lo hace el planteo para quedar bien con los mercados internacionales y pagar las deudas de Vicentín, o si está escuchando la voz de los productores y de la soberanía alimentaria desde la base. Por eso me decía este muchacho que pivotea, porque no lo sabemos si pivotea, porque tuvo ese encuentro que yo te comentaba con la gente de Bill Gates. Así que, ¿cómo pensás? Y ahí sí me gustaría que nos hables de esas 5 leyes que planteás, y cómo pensás qué correlación de fuerzas ves, o cómo ves que Fernández, el presidente, pueda llegar firmar un decreto como el proyecto que vos presentás. ¿Es posible o es un deseo, o tenés alguna herramienta que nos diga, sí, esto llega al presidente, hay presión para que lo firme, tenemos respuesta? ¿Cómo es esa relación? ¿Es simplemente un proyecto que presentás para que lo escuche el pueblo y lo presione a Fernández, pero Fernández está en otra cosa? Te escucho. No, mira, el proyecto va a tener una formalidad, que es un expediente en el Banco Central. O sea, vamos a los dos lados, para que el frente de todos, y es un planteo al frente de todos, no solo al presidente. Okay. Ahora lo vas a ver por qué el desarrollo de la ley, de las leyes que están vigentes, no es que yo plantee leyes. Y a su vez lo salimos a militar en el pueblo. Okay. Digamos, por eso el Instituto Peronista, que se armó con muchos compañeros de todo el país, sobre todo empezaron con los del litoral, desde Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Rosario, bueno, nosotros en Capital, y después se sumaron compañeros de no todo el país, pero ya hay casi 15 provincias que están participando, activando el tema. Eso es para instalarlo a nivel de cada provincia, o sea, a nivel popular, ¿no? Bien. Lo mismo a nivel sindical y demás, porque no te olvides que nosotros planteamos que hace falta esta reglamentación nueva de la Carta Orgánica del Banco Central, no una nueva ley, sino un reglamento que tiene todas las facultades el presidente para firmar y sacarlo sin ningún problema, donde ordena de otra manera el Estado, así como cuando asume, viste que ordena la ley de ministerios. Bien. Bueno, acá tiene todas las facultades sin tener que pasar por el Congreso para sacar un decreto reglamentario de la actual Carta Orgánica del Banco Central y pasar de ser esta emisión monetaria colonial a una emisión soberana. Esa emisión soberana, primer destino, consagrar la renta básica universal, federal y ecológica. Eso es lo que está en el planteo del decreto. O sea, no depender la renta básica universal de la recaudación de impuestos, porque con eso no vas a poder distribuir la pobreza. Nosotros queremos redistribuir la riqueza física natural que tiene la Argentina. Para eso hay que ese decreto reglamentario. ¿Con qué lógica? Con que no hay otra capacidad de sacar a la Argentina de la crisis.
El decreto tiene casi 100 páginas, la propuesta donde está de ser demostrado científicamente que todos los caminos anteriores que se intenten reiterar van a fracasar y van a profundizar la pobreza. Entonces, este camino es el único que vemos nosotros que va a permitir, por ejemplo, que los salarios de convenio tengan un complemento vía renta básica universal para los trabajadores que están formalizados. A todos los excluidos que tengan un nivel digno en base a lo del IFE, en lugar de 10.000, pase a 30.000 pesos y organizados en cooperativas de trabajo. Ese es el otro cambio, que no tiene que ser solamente individual, que se cobra como la asignación universal o el IFE. No, vos tenés que organizarte una cooperativa de trabajo con fines de trabajo con amplio concepto, que incluya también un trabajo de las 4 horas. Bien. O sea, un cambio de concepto del trabajo, justamente atendiendo institucionalmente la revolución tecnológica. O sea, todo un replanteo que la Argentina está en condiciones de hacer, porque sobre todo los otros caminos no son viables. Bien, bien. Nosotros hemos estudiado el programa de la Unión Industrial, el programa que dicen desde los movimientos sociales, los sindicatos y demás. Todos esos programas son muy lindos, pero si no modifican la Carta Orgánica del Banco Central, son todas letras muertas. Claro. Porque no tienen con qué hacerse, no tiene combustible, son coches bárbaros, pero no tienen nafta en el motor, ni aceite no tienen nafta en el tanque de nafta, ni aceite en el motor. No tienen la ingeniería financiera, el metro, digamos, para contar. Y Bien. eso es lo que hay que hacer. Bien. Entonces, eso es muy lindo. Ahora vos, como decís, bueno, ¿con qué se hace? ¿Tiene fuerza? Sí, tiene fuerza. Son las 5 leyes. Porque las 5 leyes están vigentes. A ver. Nada más que están desarticuladas como política de Estado. Y tiene una ley madre que le da todas las facultades al presidente para articularlas. Las leyes que están desarticuladas porque manejan distintos ministerios con criterios anárquicos, así te lo digo, son la ley de abastecimiento, la ley de defensa del consumidor, la ley de defensa de la competencia, la ley justamente la de la Carta Orgánica del Banco Central, que enumera un montón de cosas que no cumple. Ajá. Es otra ley. Entonces, estamos hablando de todas leyes vigentes. Vigentes, bien, no bien. estamos haciendo modificación de leyes de mandar al Congreso, no. Vigentes. Y la clave de la ley, la clave de las 5, que es la que le da todo el poder al gobierno, que a partir de la cual tiene la correlación de fuerzas nacionales hoy, si están dispuestas a usarlas, que es la ley de defensa nacional. Ajá, bien, bien. La ley de defensa nacional, mirá qué paradoja interesante, se sanciona en el año 88. Está 18 años sin reglamentarse. Ajá. Sin reglamentarse, fíjate, No. 18 años. Ni más ni menos que la ley de defensa nacional. Ujú. Bien. Y la reglamenta Néstor Kirchner. Ajá. ¿Quién acompaña la firma del reglamento de Néstor Kirchner? ¿Quién? Quien era su jefe de gabinete en ese momento, un tal Alberto Fernández. Ah, miró. Ajá. Bien, bien. Bueno, esa ley está por arriba de todas las jurisdicciones provinciales, Ajá. Bien. ¿no? Es obligatoria para todas las provincias porque eso es un tema de defensa nacional. Ok. Y permite, obviamente, tiene dos vertientes. Una para caso de conflicto armado, que no es el caso, y otra de aplicación para todo lo que tiene abarcado la Carta de las Naciones Unidas, que sea afectado sobre la Argentina. ¿Me seguiste? Sí, sí, o sea, ¿qué es lo que tiene abarcado la carta? La defensa nacional, Bien. la ley de defensa nacional que reglamentó Néstor Kirchner, tiene está reglamentada para dos situaciones. Situación obviamente de conflicto armado, porque es defensa nacional, y la otra es para hacer cumplir la Carta Orgánica de las Naciones Unidas. Derechos universales, todo eso. Todo Bien. lo que está en las Naciones Unidas. Bien.
O sea que no es una cuestión solo de los militares. Ok. Interesante, en este momento. De los militares hasta la defensa civil. Bien, sí, te sigo. Y genera instituciones que las preside el presidente. La Ley de Defensa Nacional. Y el presidente puede incluir a quien considere necesario en el funcionamiento de la Ley de Defensa Nacional. En este caso, ¿qué sería? El Banco Central. Bien. El Banco Central, que es lo que nosotros vamos a presentar, el presidente tiene todas las facultades de decir, estos órganos que prevé la Ley de Defensa Nacional, que está constituido por A, B, C, D, X, se le suma el Banco Central de la República Argentina. Ajá. Ahí cambia la correlación de fuerza total con el poder internacional, porque eso le permite, por ejemplo, pasar a controlar todo el contrabando en los puertos. Bien, defensa nacional. Por ponerte una, bien. Por ejemplo, la fuga de capitales. Bien. ¿Por qué? Porque hay una situación internacional de incertidumbre de tal dimensiones que está todo desarrollado ahí, digamos, en los fundamentos del decreto. Lógico. Que no te lo voy a poner porque no hace falta, pero con solo internacionales y locales. Lógico. ¿Entendés? Para tomar estas decisiones que son institucionales. Es más, en los órganos que prevé la Ley de Defensa Nacional, hasta la oposición está obligada a participar. Bien. Muy bien. Muy interesante. Esa es la clave. Y desde ahí se articulan las otras 4 leyes que te dije. Ajá. Porque las leyes están dispersas. Una la maneja comercio, el otro el secretario de abastecimiento, de defensa del consumidor, defensa de la competencia. No hay una articulación coherente. No hay un ejercicio del Estado coherente, porque cada secretario hace lo que quiere con esa ley. Y dada la emergencia nacional e internacional, vos la pones en vigencia y tenés una ley. Y esto salió de una iniciativa de una compañera que es abogada del observatorio. Muy bien. Esa es la única forma de ponerle el cascabel al gato, me dijo esa compañera, a los negocios de las multinacionales y de las oligarquías provinciales asociadas a las multinacionales, es de la Ley de Defensa Nacional. Está buenísimo. Está buenísimo porque hablaron de guerra contra el coronavirus, ¿eh? Tenés la primicia, ahí la cordillera tiene la primicia sobre ese tema. Y no le tengan miedo, que no se trata del ejército, no, estamos diciendo, léanla, porque te imaginas, yo creo que no hay ningún militante que haya leído la Ley de Defensa Nacional. Nadie la conoce, porque despierta, se para enseguida los pelos, el ejército, no es el ejército. El ejército es una parte, pero no es esta la situación, todo el resto de la parte, que significa el cumplimiento de la Carta Orgánica de las Naciones Unidas, corresponde a la sociedad organizada, la sociedad civil. Bien. Organizada. ¿Entendés? Y son leyes vigentes. Bien. Simplemente que cada una anda por su lado. El ministro de Defensa la maneja para lo suyo, la del abastecimiento la maneja el de comercio, la Carta Orgánica obviamente la maneja el presidente del banco y maneja los artículos que le interesan, los que no le interesan no. Y encima la ley de la Carta Orgánica del Banco Central tiene incluido todos estos conceptos. Dice que tiene que defender al consumidor, que tiene que defender la competencia. Ahora, nunca usó el Banco Central esas leyes, ¿entendés? Contra el poder monopólico de los bancos extranjeros, nunca lo usó. Y lo dice su Carta Orgánica. Bien. ¿Entendés? Ahí está esta bendita discusión que hay, que el frente de todos tiene que aceptar todo, porque no hay una correlación de fuerzas, porque somos una coalición, digo todos los argumentos que dicen los compañeros, ¿no? Y compañeras. No, y sí, ya sabemos que la deuda externa la están negociando para la mierda, estamos reconociendo la plata que se robó Macri, pero no hay correlación de fuerza, que lo dicen todos. Bueno, acá tenés la correlación de fuerza. Es más, con mucha picardía en nuestra redacción del decreto, dice, para poder cumplir los compromisos externos.
¿Entendés? O sea, para poder, y ese es el planteo, para poder cumplir esta negociación de la deuda externa, yo saco este decreto. Y venía a decirme que no. Recupero la soberanía monetaria de emisión para los intereses argentinos adentro del país. Muy bien. Muy bien, No sé si fue pedagógico, claro. Sí, Guillermo. Animal que presentamos en la selva, ¿no? Sí, que está para mí está claro, incluso lo que decís de las articulaciones de las partes de esas 5 leyes en un todo mayor, en la ley de defensa. Está claro la articulación del federalismo con la economía, con una emisión central y los bancos, todo en un concierto, digamos, ¿cómo se te diría? De articulación de conceptos, creo que cierra, es claro, es lógico esto de los productores, siempre en un contexto de participación democrática, esto sería viable con una participación ciudadana que asuma estas lógicas en favor de un desarrollo equilibrado, sostenido, ecológico, ambiental, para, digamos, no estar a merced de los vaivenes de los mercados internacionales, sino para tener un poco incluso de estabilidad, diría, me parece un proyecto interesante. Esto me parece un camino ascendente, me parece bastante cuesta arriba el camino, porque todavía la población me parece que no lo tiene asumido, estas lógicas de sistémicas, porque vos tenés una clara concepción sistémica, Guillermo, y no me parece que la tengan ni siquiera los dirigentes de la Argentina. Esa es mi escepticismo, pero creo que hay que seguir insistiendo en lo que planteas. Te lo digo sinceramente. No soy muy esperanzado en que este decreto vaya a ser asumido ni por el pueblo ni por la dirigencia, hoy por hoy. Te lo digo sinceramente, y ahí te pregunto, ¿vos pensás cómo lo ves? ¿Qué posibilidades tiene? Mira, claramente coincido totalmente, el 100% de la dirigencia, salvo Rodríguez A., que es el único que tiene la cabeza abierta a este tipo de ideas, Bien. La provincia de San Luis, te digo por haberlo hablado, digamos, con Mariotto, ¿viste? Y con otros funcionarios de ellos, están dispuestos a escuchar nuevos paradigmas. Claramente lo que estamos planteando es un nuevo paradigma para la Argentina. Claro. El derecho de la dirigencia, ninguno la asume, ninguno la entiende, todos van a volver a chocar contra la cordillera. Bien. ¿Sí? Cuando uno lee lo que está diciendo hoy para reactivación después de la pandemia, son todos conceptos ya gastados, que no tienen ningún número, inviables, te estoy diciendo, incluso del presidente para abajo, ¿no? Vuelven a hablar de que la salida es una moratoria a los impuestos con tasa del 2% mensual, que es un 40% real anual. ¿Qué moratoria? ¿Qué en esta situación quién se va a meter en una? O sea, no tienen idea de dónde están, son cosas de académicos. Ajá. ¿Entendés? Que no saben lo que es la realidad de los mercados. Bien. Entonces van a volver a chocar contra la cordillera. Bien. La expectativa, y como esa hay otra, ¿viste? La fantasía de esta, bueno, lo que hablamos recién, de los mercados externos, el granero, bueno, todo eso. Me gusta lo de Guillermo, lo de la cordillera, que estás usando seguido, me gusta eso. Sí, lo usé hoy por primera vez con vos y ya lo compré, porque ya no es chocar 2 veces con la misma piedra, ¿no? Golpearse contra la cordillera otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Viste? Cada mes van a ver que chocan contra la cordillera y van a tener que ir asumiendo estas realidades que van a estar planteadas ahí. Digamos, no lo cual, por ahora no hay un convencimiento, no hay un espacio de debate científico, honesto, ¿entendés? Sobre estas ideas. Entonces, cuando las ideas no avanzan por inteligencia y por racionalidad y se intenta repetir siempre lo mismo, y al final la idea se impone. Así fue en la historia siempre. Será con este gobierno, será con otro, es inevitable.
por el grado de quilombo mundial y nacional que hay. Yo creo, ya te digo, que creo que van a ir comprando, van a ir avanzando porque necesitan sobrevivir en términos políticos y bueno, no tendrían por qué no transitar este camino porque es absolutamente legal, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, decía el general. Simplemente se trata de una idea creativa que hay que ver, o sea, como dice el presidente que no quiere usar las facultades que tiene en el marco de la Ley de Defensa Nacional. ¿Cómo dice que no? ¿Por qué no? Claro. ¿Entendés? Obviamente a nivel del pueblo, como vos decía, a nivel masivo, esto está a año luz, porque si los dirigentes ni lo plantean, el pueblo está en la sobrevivencia cotidiana, la militancia no lo tiene en su agenda, obviamente todavía en ese campo no está planteado. Para estas cosas le falta un quiebre en una parte de la elite dirigente que lo asuma y lo empiece a plantear. Y yo creo que eso va a pasar. Bien. Es inevitable por un problema de sobrevivencia. Está todo el país en rojo. Bien, lógico. Ahí... La fuerza nuestra es que está todo el país en rojo. Bien. ¿Cómo hacen para salir en rojo? No, por acá no, por acá no, por acá no. Y mirá que esto me están diciendo por acá. No, por acá no. En algún momento van a caer en esta. Bien. Esa es la dinámica que yo veo, porque no van a poder sacar al país en rojo ni a las empresas grandes, ni a los pymes, ni a los agricultores, ni a la familia, ni a los estados. Y la prueba la tenés en esto del IFE. Hasta hace 15 días estaban diciendo que no se reiteraba y la presión de los gobernadores, o sea, no puede ser que en 15 días decís una cosa, la otra y la sed para sobrevivir. Bueno, así va a pasar con este decreto, acordate, esa es mi esperanza. Bien, Guillermo, me parece, acompaño el planteo porque le veo la coherencia y te veo te lo digo sinceramente y no es un halago, pero veo la coherencia en todos los planteos a nivel internacional cuando hablabas de los medios de comunicación y de nuevos sistemas de cómputos y todas estas cuestiones, porque acá se trata de algo simple que es el cálculo en el buen sentido. Los números tienen que servir en un sentido lógico y para el común, no para una élite. Y me parece que esta lógica de los mercados y de cuidar la propiedad de los grandes mercados y seguir, ¿cómo te diría?, garantizando los contratos que hubo, que las deudas, y todos los contratos de los inversores y toda esta, para mí, porquería mundial que nos va a llevar a la catástrofe de seguir respetando un sistema de accionistas mundiales, de finanzas. Esto, lo que agregaría yo para que el planteo se entienda, es que hay varias cuestiones, aparte de que hay que pensar en la economía física, y la economía física hoy implica transformaciones ecológicas necesarias porque hay un estado de acepción, creo que es el estado de excepción ecológico, el calentamiento, y el estado de excepción es la pandemia también, y es evidente que sí que es necesario un reseteo, y esto que vos planteaste va en el sentido de un verdadero reseteo. No se puede seguir con la inercia del respeto irrestricto a la propiedad individual como si fuera algo sagrado. Tiene que haber un límite a los accionistas, a los mercados, a la acumulación y una redistribución seria. Bueno, más o menos eso es lo que puedo decir, no sé si coincidís. Sí, o sea, no hay duda. Yo cuando imagino esta idea de las 650 sucursales del Banco Nación, imagino, por ejemplo, que los 650 gerentes para este objetivo son cuadros con toda la lógica de lo que estamos hablando en este programa, No es un gerente de banco clásico, ¿entendés? No es un gerente que te va a decir, bueno, acá tengo esa línea de crédito, claro, garantía, no. Acá viene otro gerente. Eso sigue funcionando por la lógica lo que pueda. Pero acá viene un gerente que viene y se va a recorrer, por ejemplo, va a ir a Uspallata y va a decir, bueno, acá, a ver, yo voy a hablar con todos los que hacen algo. Claro. Todos los que hacen algo. Agricultores, vos con la radio, el otro, que yo, dígame cuál es su programa, qué iniciativa tiene usted para que lo suyo crezca. Claro. En forma orgánica, ambiental, cuidando todo lo que venimos diciendo y demás. Presénteme un plan. Y entonces, esos son 650 cuadros
integrales que lo que hacen es elevan junto con la gente el programa al Banco Central. Muy bien. Eso es el federalismo económico, y ahí vos vas a insertar a nivel masivo estos nuevos paradigmas, porque encima ese señor, ponele que planta, no sé, para hacer, ¿qué hacen allá? Nueces, higos, no sé, ese señor tiene un plazo más largo, porque vos no planteás una planta claro. para un mes, Bien. Sí. para una elección, planteás para 10 años, haces una vid o lo que sea, y qué sé yo. Entonces el tipo obliga a todo el sistema financiero a una planificación de mediano plazo por esta vía, o una radio, o esto, o lo que sea, un instituto educativo para que todo el mundo termine de educarse, bueno, todo lo que sea, toda la iniciativa. Entonces esos gerentes en cada lugar son la clave de esta cosa, donde ahí tenés la participación masiva. Bien. Porque si vos tenés un gerente ahí cerquita, a 2 cuadras tuyo, que va con esta lógica como banco, no es el banco que vas a pagar la tarjeta de crédito, a pagar el crédito, a pagar los impuestos, sino que viene a potenciar tu negocio, no en términos de crediticio, sino incluso con otro criterio muy importante, a fondo perdido. Ajá. Bien. A fondo perdido, que es como trabajan las multinacionales. Las multinacionales trabajan a fondo perdido, no trabajan para recuperar créditos. Entonces acá es lo mismo. ¿Cuánto te sale poner una bit o poner tanto? Tomá, lo hablamos de sobre 30 años. No son créditos, no, eso es, el sistema de emisión soberana es a fondo perdido. Bien, es importante, ¿no? Pensar en largo plazo también, y justamente y una ingeniería. Paradigmas, Claro. Un banco que trabaja a fondo perdido no tiene nada que ver con el sistema bancario actual, que es con crédito, con tasa y que yo, no. Vos vas a venir con tu radio. Bueno, a ver, ¿cuáles son los costos de tu radio? ¿Cuál es tu principal costo? Ahí ya Para va. que vos te desarrolles. Bien. La electricidad, ponele, no sé, no tengo ni idea. Bueno, muy bien. El Estado emite para que te paga la electricidad durante 5 años, a fondo perdido. Bien. Para que vos te desarrolles. Por ejemplo, estoy imaginando acá sobre la marcha, ¿no? No, lógico. Cambia toda la conciencia política. Yo lo veo, viste, siempre insistía para mí como una desilusión digamos, de los grandes ideales de la adolescencia cuando nos tocó, digamos, la esperanza de que el regreso de Perón y la unidad que planteaba Perón y la más maravillosa música del pueblo, que es la palabra del pueblo argentino, cuando teníamos esa esperanza y se cantaba combatiendo al capital, yo siempre digo que lamentablemente para esos ideales que yo viví de juventud, de la alegría y la felicidad del pueblo, se transformaron de combatiendo al capital a seduciendo al capital, a que la única solución es que vinieran de afuera a invertir donde ellos quisieran, las grandes... una cosa espantosa, porque acá se ve claro. Encima fracasó, porque... Son el 90, son 30 años de fracaso. Exacto. ¿Vamos a volver a chocar con la cordillera? Claro. Así vamos a decir que la más maravillosa música es la voz que está en el decreto que acabamos de anunciar. Claro, ahí tal cual, Guillermo, ahí escucho música, ahí escucho sinfonía agradable para mis oídos, así que para mí el cierre siempre lo da una bella música, una bella melodía, o el silencio y el canto de los pájaros, así que para mí ha sido un gusto escucharte. Igualmente, Gustavo, y saludos ahí a todos los compañeros y compañeras y oyentes y correligionarios y camaradas, lo que sea, ahí en Cuyo. Muy bien. Hasta la próxima. Un abrazo, Guillermo. Muy bien.